podemos hacer sin el Espíritu Santo. Quiero que conmigo me ayude a predicarle al que está a tu lado y le diga: tú no puedes hacer nada sin el Espíritu Santo. Nada. Oh, sí, Señor. El Espíritu Santo, el Consolador, no es una fuerza, es una persona. No son vientos que se mueven y decimos: uy, por ahí puede andar él. Es una persona. Siente porque tiene sentimientos. Y nosotros como seres humanos tenemos que cuidar al Espíritu Santo. Ay, ¿cómo así, pastor, de cuidar al Espíritu Santo? Dice la palabra que yo le he preparado templo para que Él more en mí. Por cuanto yo he preparado templo, tengo que mantener el templo limpio. ¿Cómo puedo mantener el templo del Espíritu Santo limpio? Hablábamos en días pasados o en las clases pasadas sobre un cristiano y un discípulo. Hay personas que se sienten ofendidas por el tema porque se llaman cristianos, pero sí, te puedes llamar cristiano también si quieres, pero tú sabes si eres discípulo. Porque no hay nada de malo en que te llamen cristianos. El problema está si eres discípulo o no. Entonces, cuando queremos separar una cosa de la otra porque no son sinónimos, puede parecer lo mismo pero no lo es. Estamos hablando de alguien que se tiene que someter a alguien superior. Y no tan solo someterse, sino amarlo. Y que todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Diga conmigo: con amor. Esa palabra pesa, porque la palabra amor puede sonar repetitiva, pero es una acción. Y toma de un hombre y una mujer que ha conocido a Dios amar verdaderamente. El amor implica dolor, pero el que ama verdaderamente sobrepasa todo eso. Le digo por qué. Porque cuando tú amas a Dios, no importa lo que venga en tu contra, tú permaneces fiel a Dios. Déselo bien fuerte, que eso merece un fuerte aplauso a Jehová. Pero hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y vuelvo y digo, eso implica su presencia manifiesta en este lugar. A la verdad que muchos predican para contender, pero aquí predicamos para bendecir. Siéntase bendecido con esta palabra. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿En cuántos lugares están debatiendo si está o no está? ¿Para qué fue dejado el Espíritu Santo? Son cosas que nos preguntamos. Ahora, una pregunta que sobrepasa ese nivel de pregunta es: si habita en mí, sí o no. ¿Puede el Espíritu Santo habitar en una persona o habitar en mí? Bueno, te puedo decir que por lógica o por el entendimiento de lo que me dijo, no. Vamos a hablar por testimonio. Porque muchos se están perdiendo por lo que otro dice y no están viviendo lo que dice la palabra. Sí, yo te puedo explicar y decir a ti que el Espíritu Santo va a manifestar su poder en tu vida. Y tú puedes decir: tú lo dijiste, pero yo quiero que tú lo vivas. Hay una gran diferencia en vivir y escuchar. Porque la palabra que Dios nos da no es para que simplemente la escuchemos, sino para que la pongamos en práctica. Cuando ponemos en práctica su palabra, vemos la manifestación de su poder. Es decir, vemos el respaldo de Dios. Vamos a conectarnos aquí porque estamos queriendo que el pueblo se conecte a esto, porque es muy interesante lo que voy a hablar. El Espíritu Santo mora no en vaso sucio. ¿Y cómo puedo saber eso, pastor? Porque me dijeron que Él habita y está ahí para mantenerse limpiando. Depende. Depende de lo que va a limpiar. Porque si va a limpiar la mugre que usted está entrando, se va. Porque Él no es sirvienta de nadie. Ay, santo. Nosotros, de ser hijos, siervos, ahora no creemos amo y señor. Y voy a entrar en un detalle muy fuerte, donde hoy en día se le está obligando al Espíritu Santo a actuar cuando no es así. El Espíritu Santo es Dios. Ya estamos entrando en algo muy diferente.
So tiene que tener cuidado de cómo lo trata y cómo habla. Ay, 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 sé que tarima mamasuku. Hay clases que verdaderamente digo, Señor, amárrame, agárrame bien, porque hay personas que pueden hablar de tu Espíritu Santo con tanta tranquilidad, pero tú eres fuego y poder en mi vida. Tú has consumido todo lo que estaba mal y me has dado vida, Señor. Cuando yo he dicho que el Espíritu Santo es Dios, estamos hablando del creador de cielo y tierra que está habitando en una persona. Ay, 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 denle un fuerte aplauso, Señor, la gloria es tuya, Padre. El error de muchas iglesias es no reconocer quién es el Espíritu Santo, porque lo separa de lo que verdaderamente es. Y yo no puedo separar ni a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. Son uno. Y con el mismo amor y respeto que voy a Jesús y clamo a Dios y bendigo a Dios y busco a Jesús, tengo también que entender que el Espíritu Santo es Él. No es un juego, no es una emoción. Por eso hay personas que hoy en día pueden dar 3 saltos, brincar y en su casa el mismo diablo azotarlo. ¿Por qué? Porque prefirieron hacer creer que vivir. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque el Señor nos dice a nosotros que prefiramos, que vamos a preferir, disculpen, ser lleno, embriagado de Él que por el hombre. Hay un vino que el hombre usa para embriagarse, pero también hay un vino espiritual que Dios usa para embriagarnos espiritualmente. Ese vino te llena y te sacia. El vino humano te vacía por completo y te deja un hoyo dentro. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Pero lleno del Espíritu Santo no queremos salir de su presencia. Por eso muchos cuestionan la iglesia hoy, porque le llaman loco a los que viven en el Espíritu. Porque los que viven por el Espíritu no andan en emociones, sino seguros de que Dios es real. ¿De qué manera yo voy a llegar a mi casa? Yo voy a sacar mi silla y yo voy a tener una conversación con Él. Y le voy a dar gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Pero esta conversación no queda en una silla. Tiene que manifestarse en mis acciones. Porque muchos dicen, hablé con Él, pero no lo manifiestan. Porque si yo estuve en la presencia en la montaña, la presencia tiene que manifestarse en mí cuando esté abajo de la montaña. Por eso cuando alguien dice, a mí me usa Dios, está para cuestionar, porque al que usa Dios, primeramente Dios dice, guarda tu testimonio. Escuché a un hombre decir, no puede haber un profeta, aunque la iglesia necesita profetas si no se desenfrena. Pero no puede haber un profeta en una iglesia que le guste el chisme. No es profeta, sino vasija de Satanás. Y por más profeta que se quiera llamar y decir Dios me habló, está en balanza lo que está hablando. Porque Dios dice, yo no voy a brotar a través de ti cuando también está brotando el diablo. Y yo solo uso una boca que se guarda para mí. Que el que va a hablar de Dios vive a Dios. El que tiene a Dios manifiesta a Dios. Y el que ha conocido a Dios sabe que el Espíritu Santo es algo muy serio. Y por eso tenemos el jueguito de la iglesia, donde la iglesia es quien debate, quien decide y quien dice, y ponen al Espíritu Santo a un lado. Dile al que está a tu lado, nunca intente ponerte tú, deja que Él te ponga. ¿Usted entiende eso? Pregúnteme, alguien pregúnteme por qué. Porque si te pone Él, Él pelea por ti. Así de sencillo. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Y ahí es donde yo quiero entrar. ¿Cómo es que es una persona? Es una persona que se manifiesta, anda con nosotros, habla con nosotros, nos da fuerza, nos guía, nos habla, nos enseña, nos amonesta. Las mejores amonestaciones en esta tierra vienen a través del Espíritu Santo. Porque te puede decir ladrón y tú recibirle esa palabra con amor y decir, wow, Señor. Te puede decir prostituta y tú ser quebrantado y decir, sí, Señor, lo reconozco. Porque cuando lo habla un ser que te ama y tú sabes que te ama, tú no te sientes mal. Tú solamente entiendes que te quiere ayudar. Pero cuando te lo dice un hermanito que tiene 2 fuentes que brotan de su boca, duele.
Porque el mismo hermanito que te dice, hermanita, usted no está bien, es el mismo hermanito que anda chismeando de otro y duele. Pero cuando hay alguien que se ha sacrificado para que el nombre del Señor se mantenga en alto, esa persona no va y le dice a nadie ladrón. Esa persona va y le abre las puertas de los cielos diciendo: hoy te puedes arrepentir, hoy puedes caminar en victoria, hoy puedes ver tu gloria. Porque el mundo estaba acusado bajo Satanás, mas el Espíritu Santo, el verdadero consolador, ahora nos dice: abre las puertas que el diablo cerró. ¿Estamos aquí? El Espíritu Santo es una persona. Colosenses capítulo 1, verso 27. Vamos a entrar a la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 27. Y nosotros mismos a veces nos sentimos un poco amenazados por el qué dirán. Pero el Señor mismo, aquí en la pantalla también, nos habla en su palabra. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay cosas que el Señor nos habla y nos dice: quien mora en ustedes, mora para que ustedes le sirvan a Él. ¿Estamos aquí? Pero algo cambió. Algo cambió, porque me interesa más a mí obligar al Señor a que me dé un carro, a que el Señor me obligue a mí a obedecerle a Él. Porque si Dios no me da el carro, en esa iglesia no está Dios, porque no se cumplió lo que me dijo. Porque si Dios no me dio la bendición, ahí como que no sé, como que no estoy viendo. Gracias. Como que no sé, como que no estoy viendo. Y digo yo: Señor, ¿será que verdaderamente tú estás en ese lugar? ¿A quién estamos cuestionando? ¿A quién vive en nosotros? ¿A quién estamos cuestionando? ¿A quien nos dio vida? ¿A quien nos habla en la intimidad? ¿A quien nos dé el pan de cada día? ¿A quién le estamos hablando? ¿A un ser que reconocimos un día en el altar, o no tan solo en el altar, sino también en la intimidad? Ahora comienzan las preguntas y decir: ¿será verdad que estoy en la verdad o no estoy en la verdad? ¿Será que hay otro libro y no es la Biblia? ¿Será que hay otras palabras o otro profeta o otra persona ungida que me pueda decir dónde estoy, cuando la Biblia me dice a mí que Él habita en mí? Tantas preguntas que nos hacemos y buscamos la respuesta en un hombre, y dice la palabra que Él habita en mí. Que Él va a dar a entender a esta tierra lo que Él es a través de nosotros. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que es Dios, eres tú quien lo va a manifestar. ¿Estamos claros en eso? Si te pueden ver en la calle y dicen: no, porque yo no soy cualquier cosa, gracias. Y esa cualquier cosa que soy, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un representante de lo que es Dios aquí en la tierra. Tus acciones van a marcar a alguien. El problema es que le hacemos más caso a lo que dice el hombre que a lo que nos dice el Espíritu Santo. Nuestro mejor amigo, nuestro consolador, nuestro compañero. ¿Será que estamos teniendo las intimidades suficientes para reconocerlo en nuestros momentos difíciles? Porque una pareja, y esto de humanos, cuando no tiene mucha intimidad y tienen cualquier problema, es una bomba de tiempo. Pero cuando la pareja se conoce muy bien en la intimidad y tiene algún problema, vamos a buscar solución. Y yo digo: Señor, pero ¿cómo que vamos a buscar solución? Gracias, sierva. ¿Cómo que podemos buscar solución en esto si nosotros mismos entendemos de que Él habita en nosotros? Si Él habita en mí, se hace su voluntad, no la mía, Señor. Y quien me venga a hablar en contra de lo que ya Él ha dicho, entonces yo entenderé que hay gente que está viviendo su propio afán y no lo que Dios le ha declarado. Andar en el Espíritu. Hay cosas que a veces quizás no queremos entender.
Pero andar en el Espíritu es cumplir con lo que dice la palabra. Andar en el Espíritu es caminar por la palabra. Traté esto en día anterior con la iglesia, pero hoy quise traer un poquito de eso. Hablamos del discípulo, hablamos de la obediencia, hablamos de estar ahí no importando lo que pase, pero el Señor me dice ahora darle a entender a ellos cómo pueden mantenerse siendo discípulos. Un discípulo es un apóstol. Los nombres no cambian, siguen siendo discípulos. Delante de Dios no es Tommy Hilfiger, ni Norica, ni tampoco Gucci, ni Louis Vuitton. Delante de Dios es algo simple. Un ser humano que le sirve o no le sirve. ¿Me doy a entender? Dios no ve lo que ven los hombres. Dios ve lo que Él creó. Una vasija con sed de Él, pero prefiere, en vez de echarle agua pura, agua contaminada. Como cuando tú vas a la gasolinera, 87 tanto y 90 y tanto. Humanamente calculamos y decimos, si le echo la del medio voy bien. Aquí no hay nada en el medio. Un poco de levadura daña todo. Un poco de pajita en la gasolina lo daña todo. O pura o sucia, una de las dos. Pero humanamente pensamos y decimos, me voy a ahorrar algo y puede durar un poco más. Pero el Señor no quiere que dure un poco más. El Señor quiere que pagues el precio y te mantengas firme. Que pagues el precio y te mantengas sano. Señor, ¿cuánto cuesta la santidad? Porque no quiero dañarla con nada. Y el Señor te va a decir el precio de la santidad. Porque muchos dicen, ya Jesucristo pagó y se han quedado sentados en la casa. Pero el Señor me dice a mí, sé fuerte y valiente. Es decir, tú vas a hacer la diferencia en este mundo. Denle un aplauso al Señor. Juan capítulo 14 verso 16. Pero le dijo la verdad, le conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan capítulo 16 verso 7. Ese es el 16 verso 7. Jesús le está diciendo, es necesario que yo ascienda para que ustedes conozcan el Consolador. Es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan estar ahí con Él y Él esté con ustedes en todo tiempo. Como persona, Jesucristo no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo está en el baño, en la cocina, en la terraza. Está en tus pleitos más grandes como en tus bendiciones más grandes. Él no se va, Él está ahí. Y sigue estando ahí. Porque Él no deja la oración a mitad. Él quiere terminar para ponerle punto. Y por eso a la iglesia se le olvida quién es el Espíritu Santo. El que te pregunte en la calle, dile, el Espíritu Santo es Dios. Habita en mí. Y aun como tú me veas con mis imperfecciones, lo amo y le obedezco. Porque el Señor cuando dice que me viste con necesidad y no me diste de comer, ¿a quién estaba viendo? Estaba viendo una persona como tú y como yo, pero con un corazón entendido. El rico y Lázaro. ¿Quién tuvo la bendición de ascender al seno de Abraham? ¿Quién tuvo la bendición de experimentar gloria? Quien en este mundo era un vagamundo. Quien en este mundo era simplemente una persona asquerosa, una persona sucia, una persona iletrada, una persona que estaba enfermo. Sin embargo, el que parecía que se iba a llevar la gloria, gran sorpresa. ¿Por qué gran sorpresa? Porque queremos ver la unción en la cara y no en las acciones. A mí que ningún ministro me pase con su aceite así de carro, obviando la verdadera necesidad e yendo detrás de un pan más grande. Porque hay personas que sí te pasan por el lado y tú te sientes rechazado, y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El Espíritu Santo, quien básicamente lo ve todo, te está diciendo qué estás haciendo.
y tú te devuelves inmediatamente y te traga todo tu orgullo y dice: tú vives en mí, Espíritu Santo, ahora. Discúlpeme, sierva, discúlpeme, siervo. Esto no es cuán grande yo estoy aquí en la tierra, es cuán le sirvo al Señor a cual me envió aquí a esta casa. El Espíritu Santo es algo muy real. Y vimos unos episodios de personas que pasaron acá al frente. Y yo quiero que vuelva y pasen, por favor, los que pasaron al frente de la misma manera, pero pasen rapidito y vengan acá al frente para nosotros hacer unas pequeñas preguntas. Unas pequeñas preguntitas, gloria a Dios. Pueden pasar. Ponme Juan capítulo 14, verso 16 en la pantalla. Juan capítulo 14, verso 16. Pueden pasar al frente. Una de las cosas que Dios me hablaba, me decía: ¿cómo podemos nosotros saber dónde está el Espíritu Santo? Porque hay personas que se la pasan con un escáner queriendo ver lo que está en ti. A lo vil y menospreciado vino Dios, hablábamos de eso. Jesús escoge a un hombre como Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo convierte en un hombre de guerra, un hombre de gran bendición. Y ahora vemos personas que vienen: uno me trae el agua, el otro me trae una toallita, la otra persona me trae un lapicero. Pero estamos viendo que hay dos que andan acompañados, pero vemos a una que ¿con quién anda? La Biblia me dice a mí que por sus frutos lo conoceréis. Yo no puedo cuestionar las buenas acciones. Lo que debo cuestionar es el que habla de Dios y no manifiesta a Dios. Porque si nos cuesta quererle probar a otro, pero tú no tienes que probarle a nadie. Tú tienes que probarte a ti mismo quién habita en ti. Tú no puedes cambiar tu posición por nada ni por nadie. Dios me ha llamado a mí a servir, yo voy a servir. Y así como vimos al guerrero que pasó y trajo, podemos ver detrás de él una presencia y decimos: bueno, anda acompañado. Vemos el otro, anda una presencia, anda acompañado. Pero vemos la sierva, pero también están como haciendo lo mismo, pero como que no veo nada. Y hay gente que se le olvida que el Espíritu Santo es real. Y cuando alguien comienza a hacer buenas acciones, dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Guárdate de aquellos que fingen, pero de aquellos que verdaderamente aman, aquellos tienen el Espíritu Santo de Dios. Pueden volver a sus asientos. Mi pregunta es: ¿quién anda contigo? ¿Quién anda contigo? ¿Quién es que te impulsa a hacer lo que estás haciendo? ¿Quién te ayuda a hablar lo que no tienes que hablar o lo que tienes que hablar? ¿Quién es que está guiando cada paso que das? Y que cada enfrentamiento que tú pasas día tras día, ¿quién es que te da la victoria? La palabra me enseña a mí que David llega al campamento, y cuando llega al campamento llega a ofrecer a sus hermanos pan y galleta, o queso y galleta, comida, tortillas, como usted le pueda llamar. Él no llegó al campo de batalla a pelear. El problema es que quien estaba con él era mayor que los que estaban en el campo de batalla. Y nosotros no salimos a la calle a pelear, pero quien está con nosotros es mayor que quien está gobernando las calles. Ay, 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 ay. Es decir, que cuando se levanta el problema, quien está contigo te dice: es tiempo de victoria. ¿Cómo es que es tiempo de victoria? Porque cuando David se atreve a decir: envíenme a mí, yo quiero ir, comienza la discusión. Porque la gente quería ver en David, en su formación, un guerrero. Pero la formación de Dios no es una formación humana, sino espiritual. Por eso el Señor nos manda a nosotros a buscarle en espíritu. Porque quizás tú me puedas ver débil, o me puedas ver pequeño o grande, o quizás iletrado. Pero el poder de Dios no tiene que ver con nada humano. Sobrepasa todo entendimiento. Por eso me encanta cómo el Señor cogía a un Eliseo, cogía a un Elías, tomaba a un siervo para hablarle a un rey, y le decía al rey: es que si no se hace como Jehová ha dicho, sobre ti va a caer algo grande. Y aquellos reyes, corriendo porque reconocían a Jehová, se escondían o comenzaban a buscarle en el silencio, porque había alguien que andaba hablando de parte de Dios.
Pero hoy en día no le damos mente a eso. Porque quien habita en nosotros no es primero, es segundo. Salimos a la calle y no sabemos que Dios esté en nosotros. Así lo voy a poner. Vamos a hablar claro. No sabemos que Dios es quien nos habla. Queremos encontrar a Dios en letra y no lo buscamos en espíritu. Está sencillo. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado algo literal, pero lo espiritual, ¿cómo lo aprendo? ¿Cómo aprendo a buscar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo me desprendo yo de esta carne que me está dañando, me está consumiendo, me está poniendo en contra de el hermanito, la hermanita? Me está poniendo como que yo tengo más sabiduría que todos. Dios nunca menospreció a nadie. Lo único que Dios menospreció y aborreció es el pecado. Pero Dios tomó a un Pedro como también tomó a un Pablo, como también tomó a un Apolo. ¿Y qué pasaba con Apolo? Ustedes conocen la historia de Apolo. Priscila y Aquila lograron ver, escuchar su mensaje. ¿Y saben lo que dijeron ellos? Ahí está la mitad de la otra mitad. Alaba. Está la mitad de lo que él necesita. Y hay personas mundialmente que tienen la mitad y necesitan un encuentro con el Señor. Está muy lindo lo que predica. Está muy bien. Está hermoso. Pero ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Será que pasas 10 horas comiendo libro y en su presencia ni un segundo? Sí, porque la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero ¿dónde están los que hoy en día dicen quiero buscar a Dios? La Biblia nos dice nuevamente, por cuanto Dios es espíritu. Digo, Señor, pero todavía no entiendo esto, porque el hombre me está enfocando a que yo debo de comérmela y aprenderla. No, tú debes de aprender a vivir lo que dice la palabra. ¿Estamos aquí? Por eso tenemos personas que están corriendo, metiéndose a institutos, no porque quieren conocer a Dios, sino porque quieren saber más que otro. ¿Estamos aquí? Todos los años se gradúan miles y miles y miles de personas. Y cada año son menos los que están en la presencia. ¿Por qué digo esto? Y asumo la responsabilidad. Porque cuando abrimos el internet, si uno no están acusando a otro, otro están mandando al infierno a otro. Y hay como una guerra. Yo digo, Señor, ¿por qué tiene que haber una guerra entre aquellos que tú llamaste a predicar la vida, a predicar salvación, a predicar oportunidad? Porque Dios todavía está ahí. Todavía hay tiempo. Mientras se puede escuchar la palabra hay tiempo. Pero cuando hay gente que está vacío de Dios y lleno de palabra, comienza a defenderse con ella. No porque dice la Biblia, no porque dice la Biblia. Y la Biblia dice, pero si tuvieran el Espíritu Santo en ellos, si tuvieran a Dios en ellos, entonces lo que hablaran trayera una transformación a las vidas que lo escucharan. ¿Estamos acá? When you were speaking, Pastor, I felt God talk to me and let me know that as you were explaining that the reason why we have so many translations of the Bible, or why we have so many different doctrines, is because people study without the Spirit. And when you study without the Spirit, you can be confused, you can be manipulated by the enemy. That's why it's important to have the Spirit when you study. Es una rema fuerte lo que tú hablaste ahí. Si lo digo yo, van a decir, lo dijo el pastor. Pero él acaba de hablar y decir que muchos se enfocan en el estudio sin la presencia. ¿Estamos aquí? Allá, Zárate, ¿estamos acá? Gloria a Dios, conectado. No es que no está desconectado, él está ahí solamente de atrás para adelante en gloria. ¿Usted sabía que para poder hacer un rito hay que invocar las cosas espirituales? Y después que las cosas espirituales se manifiestan, entonces empiezan a leer. Porque si lo llevo al ocultismo, las mucha gente que fueron donde esos brujos no le leían una carta, invocaban los demonios y después le hablaban. Y Dios enviaba a un Moisés, como también a Abraham, como también a Daniel. Y cada vez que había un problema, espérate, voy a buscar presencia. Y cuando buscaban presencia, entonces venía la respuesta.
¿Por qué? Porque la palabra la leemos para el pan de cada día, y el pan de cada día nos sustenta. Pero en el momento de buscar presencia, en el momento de hablar con Dios, en el momento de escuchar su voz, tenemos que aprender a apartarnos. Por eso el que va a leer la palabra necesita entender que Dios necesita estar manifiesto para revelarnos su misterio. ¿Estamos aquí? Los misterios de Dios, ¿cuáles son? El apóstol Pablo habla sobre cosas que mucha gente hoy en día no ha visto con sus ojos. Pero me encanta porque Dios lo usa a él como un canal de bendición, dando a entender que lo más vil, lo más menospreciado, lo más malo o lo más inteligente, Dios lo transforma para que le sirva. Pablo no es el poder que manifestó, Pablo es la transformación que recibió. Por eso estamos hablando de él hoy. Porque yo no quiero hablar de un Simón que se la pasó haciendo magia, pero no reconocía el verdadero poder. Porque si lo hubiese reconocido, se hubiese entregado completo. Él reconocía más el dinero. Y cuando tú reconoces algo por encima de Dios, tú no conoces a Dios. No conoces a Dios. Por eso tenemos muchas iglesias. Y voy a hablar a la iglesia, porque yo no voy a hablar a las que están afuera, es adentro que hay que cuidar. Que se levanta un espíritu falso y le dice al otro: oye, ¿tú cómo que puedes ser uno de los líderes? ¿Quién te lo dijo? Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, sabemos nuestra posición. ¿Usted sabe cuánta gente hay retenido en sus hogares porque alguien le habló de parte del diablo? Porque no fue el Espíritu Santo quien le habló. Pero peor aún todavía, quien le está hablando está mal y quien está recibiendo también está mal. Porque el que está lleno de Dios conoce las artimañas del enemigo. Por eso cuando andamos revestidos, a mí no me van a decir que por qué menciono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé por qué lo menciono. Y vienen cuestiones de que por qué tú haces esto, por qué haces aquello y por qué hiciste esto. Pregúntele a Jesús por qué le puso lodo en los ojos a aquel ciego. Pregúntele a Jesús por qué dejó que la prostituta le lavara los pies. Pregúntele a Jesús cuántas cosas que no tienen respuesta, pero lo hizo porque Él es Dios. Y nos cuestionan, aún estando en la palabra, te preguntan a ti a ver si tú tienes la traducción real. Yo tengo la traducción, dígale al que está a su lado: yo tengo la traducción real. Y el que está a su lado, pregúntele: ¿cuál es? El Espíritu Santo, que es Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, de sus pecados. En cuanto al pecado, todo lo que el Señor nos dice a nosotros es que hay un remanente bien grande que no quiere creer, pero va a tener que creer. ¿Usted entiende lo que es eso? Lo que tú estás disfrutando hoy que no te quieren creer, ellos obligatoriamente tendrán que reconocerlo. Por eso cuando tú puedes ver una persona caminar, lo que tú estás viendo es el testimonio de la persona. Por eso muchos dicen: no me ve aquí porque yo solamente... A mí me dieron consejos de esto. Mira, tú en la iglesia eres pastor, pero ya en tu casa eres otra cosa y allí otra cosa. Digo, mentira del mismo diablo. Yo no puedo vivir una vida de camaleón. O soy o no soy. No, porque en la iglesia adoramos y allí, pero ya cuando estamos en la casa es algo más tranquilo. Mentira del diablo. El mismo Dios que está en la iglesia es el mismo Dios que está en la casa. Y si yo voy a tener doble personalidad, Él no estará en mí ni yo estaré en Él. Por eso cuando reconocemos al Espíritu Santo y caminamos llenos del Espíritu, no nos dejamos engañar de cualquiera. Sí, porque son muchos los que están llegando a la iglesia y desalborotándola, porque llegan con un folleto aquí de este tamaño de todos los libros que han escrito, pero nada de manifestación de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que muchos se amontonarán con comezón de oír y ahí aprovecharán los falsos maestros para comenzar a hablar sus herejías, sus mentiras, sus fábulas. Y te pueden ver quebrantado, y cuando te ven quebrantado, ahí viene la rema. ¿Cuál rema?
Si lo que Dios revela va más allá de lo que tú estás viendo. Por eso cuando muchos buscan a Dios, tienen que aprenderlo a buscar por amor. Para que Dios sea el centro de nosotros y el Espíritu Santo sea quien nos guíe. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros de eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo es Dios? Personas me preguntan, Señor, estas palabras, ¿cómo podemos verlas? Dice la palabra que en un momento Ananías, por haber mentido al Espíritu Santo, en Hechos capítulo 5, versos 3 al 4, el mismo Pedro le dije, no le mentiste simplemente al Espíritu Santo, sino que le mentiste a Dios. Búscate aquí, por favor. Pueden buscar en su Biblia Hechos capítulo 5, versos 3 al 4. Y Dios bendiga a la iglesia. Cuando lo tengan me pueden dar un fuerte amén. La pantalla, ayúdenme por favor ahí corriendo. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. ¿Alguien lo puede leer aquí? Léalo en voz alta. Amén. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, Sigue leyendo. reteniéndola, no se te quedará a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay una revelación tremenda. Cuando le mentimos al Espíritu Santo, le estamos mintiendo a Dios. Y a veces nosotros por 2 pesos más mentimos. Sí. Sí, porque creemos que tenemos que aprovechar ese momento, esa alegría, ese momento de confusión donde podemos ver una ganancia ilícita, donde las cosas no están bien. Por ahí hubo una repartición de tierras hace 1 mes y pico, 2 meses. Y en la repartición de tierras habían unos como que no sabían de los numeritos muy bien. Y la persona que llegó haciendo mucha bulla y haciendo un escándalo se llevó una parte más grande que todos los otros, la que menos merecía. ¿Por qué digo esto? Porque allí no había un Espíritu Santo que pudiera mantener todo un orden. En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Por qué me conviene estar en los negocios del Padre? Porque aún yo cambiando un tubo, ese negocio de papá. Now, ask me why what I do belongs to the Lord. What do you do that belongs to the Lord? No, what you do, why? No, I ask you. Why? ¿Por qué tú crees que lo que tú haces le pertenece a Dios? I believe that it belongs to God because what I do was taught to somebody else, and what I do with what I've learned is do it for God and do it through God, because the Bible verse that speaks to me the closest is do everything as if you were doing it for God. And whenever I'm working at 12 o'clock at night, 1 in the morning, 2 in the morning, the flesh side of me can get really angry. But I have to remind myself that I'm doing it not for man, not for company, but because I serve God. Escucha esto. ¿Cuánto aquí le piden fuerza a Dios cuando no tienen? Cuando están enfermos, ¿cuántos piden a Dios sanidad? Cuando no hay, ¿cuántos le piden a Dios que haya? Estamos viendo que Dios está involucrado en todo. Cuando la mujer es estéril y le pide a Dios un hijo y Dios lo da, ¿de quién es el hijo? Porque no estaba y no iba a estar, pero Dios lo puso. Cuando no había finanza, pero Dios abrió la puerta, ¿de quién es la finanza? Y aún nosotros mismos, dice la palabra, mas ya no vivo yo,
sino que Cristo. Entonces ahora quien está trabajando en mí no soy yo, sino Él. Y todo lo que hago, lo hago entendiendo que es para Él. Oye, ¿por qué? Porque Él habita en mí. La Biblia lo habla claro. Por eso yo no puedo robar lo que es de Dios, ni dejarle de dar la gloria a Dios. Porque en los momentos de necesidad Él estuvo ahí. Y por eso muchos de nosotros obviamos esa parte y hacemos lo que estaba allí Ananías calculando y diciendo, pero yo puedo agarrar esta parte y hacerla sin entender que hay un Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está diciendo a alguien, tú quieres prosperar, tú quieres ser bendecido, no me robes. Porque si soy yo quien te da fuerza y te abre puertas, me estás robando. Porque si soy yo quien te guía y te lleva a esos lugares, me estás robando. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros nos llevamos la gloria en vez de decirle gracias, Señor. Ay, si hubiese sabido esto, me echo el agua fría yo. No lo estoy diciendo para que usted diga qué le contan al pastor. Lo estoy diciendo porque lo que tenía aquí preparado me hablaba del Espíritu Santo. Y un discípulo se revisa antes de accionar. Aún para traer un agua al altar, yo prefiero que no la traiga si no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se hace para Dios se hace con amor. Y si usted no respeta a Dios, mucho menos me respeta a mí, ni respeta a ningún hermano. Y si anda vuelto loco y sin idea, como decimos, pecando deliberadamente, usted no le hace caso a nadie. Usted anda como chivo sin ley en mi país. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Que Dios no recibe ni un gloria a Dios, ni un aleluya, ni un amén de ellos. Y si Dios no lo recibe, yo tampoco puedo recibirlo. ¿Por qué? Porque yo no soy más bueno que Dios. Por eso el Espíritu Santo, cuando habita en una persona, manifiesta el fruto. Manifiesta algo que muchos seres humanos no entienden, que se ve a simple vista. Que cuando tú le dices al varón, usted como que no está muy bien en oración, la palabra está saliendo hacia alguien que anda con una actitud contraria a lo que dice la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros quizá desearíamos decírselo a alguien, pero no podemos? Pregúnteme por qué no. Porque en mí habita Cristo. Y Cristo no va a contender con alguien que no entiende. Con alguien con quien está viendo su propio camino derecho, pero es porque camina doblado. Entonces todo el que camina doblado ve las cosas derechas, y las cosas derechas las ve dobladas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces en este tiempo donde tenemos que apreciar la compañía del Espíritu Santo, es un tiempo donde estamos echándolo a un lado y buscando nosotros nuestros propios intereses. ¿Sabe para qué es el Espíritu Santo? Para guiarnos en el camino. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para fortalecernos en los momentos débiles. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para hablar directamente con Dios. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que nos guíe en tanta maldad y tanta mentira. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que nos revele tantas cosas lindas que hace el Espíritu Santo. Y todavía hay gente que dice, ¿qué puedo hacer? Como que no haya nada que hacer. Y el pecado viene y se enseñorea de ellos, y ellos se apartan del Señor. ¿Usted sabía cuántas cosas hay que hacer en la iglesia? Ay, Dios mío. Así como ve, hay miles y miles de cosas que se pueden hacer. Imagínate cuando un hermano ora por otro para que Dios lo bendiga, es una bendición. Cuando un hermano intercede por otro, es una bendición. Cuando un hermano ora por la casa, por los instrumentos, por unge, es decir, hay una unión, pero es en el Espíritu. Y donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Juan capítulo 16 verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. Dios mismo trata con nosotros a través del Espíritu Santo. Nos dice a nosotros, prepárate porque mi hijo viene pronto. Y ahí es donde la iglesia se comienza a contradecir. Pero ¿por qué está diciendo eso si todavía no he terminado de pagar la casa? ¿Por qué está diciendo eso si todavía no he conseguido aquello? Y vuelve el Señor y le habla al Espíritu y le dice, prepárate porque vengo pronto. Y ahí es donde comienzan a llamarte religioso, porque no entienden que al Dios que tú le sirves te está preparando para algo que va a acontecer en esta tierra.
En antes el Señor aborrecía el pecado, el de ahora no sé. El de ahora no sé. En antes, quizás por un error, diría yo, científico, las personas trataban más con lo visual que con lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas fueron dañadas. Fueron dañadas a tal grado que todavía hay dichos que dicen que así como tiene la falda, tiene la lengua. ¿Estoy correcto? Son dichos que sacaron de iglesias que querían guardarse para el Señor. Sí. Entonces ahora el vestirse bien está mal. Ahora lo que está bien es hacerle caso al que dijo eso, porque eso no está en la Biblia. Esos son versos ya que existen allá afuera como si fueran bíblicos. Y ahí es donde yo digo, Señor, ¿dónde está tu Espíritu Santo hoy día? Que no nos dé a entender a nosotros que el enemigo quiere turbar nuestra mente. Hay muchas iglesias divididas por la lengua. ¿Y sabe por qué? Porque donde la lengua opera y el Espíritu no es porque Dios está fuera de ahí. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo esté en este lugar? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo esté en mí? Es una pregunta personal. Porque yo no conozco sus problemas internos, pero Él sí. Y cuando usted se ve la cara al espejo, usted sabe las cosas que no están bien y las que están bien. Yo quizá lo pueda ver todo bien. En lo personal, nosotros sabemos si estamos agradando a Dios, sí o no. ¿Estamos acá? Hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo, y dije anteriormente, como una fuerza, como algo místico. Por eso vienen gente que creen en tantas basuras. Y usted lo ve, ellos que quieren ligar toda esa basura a lo del Señor. Imagínate una gente que no ore, que no lea la Biblia, de que Dios me habló y a cada rato de que con una profecía. Y que el Señor me mostró y que Dios me mostró. Y hay personas que están aferrados a eso de que Dios le muestra de tal manera que ya no quieren ni confiar en su sombra, porque el Dios que le habla lo pone enemigo de todo el mundo. Eso no es el Espíritu Santo. Hay otras personas que quieren que Dios lo use para que entiendan de que Dios habita en ellos, y no es así tampoco. Aquí usted va a salvarse, usted y va a salvar su casa. Y por testimonio muchos entenderán que el Espíritu Santo está en usted. Dele un aplauso al Señor. Hechos capítulo 1 verso 4 dice: nos da el poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. ¿De qué manera? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos por tanto Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo puedo yo entender de que el Espíritu Santo ahora viene y cae sobre mí, me llena y no quiere hacer una obra perfecta en mí esperando que la haga en otro? ¿Cuál es el verdadero poder? De que la unción, ¿cuál es este? Hechos capítulo 1 verso 23. Lo de la cámara ahí atrás, por favor. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos de la tierra. ¿Qué es lo que dice que vamos a recibir? Para ser testigos. Me seréis testigos. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que donde nosotros estemos, muchos entenderán. ¿Y usted cree que es levantando muertos? El poder es para tú vencer el pecado que te está asediando. El poder es para tú ser diferente a todos los otros que están pecando. El poder es para que cuando tú camines, no camines como están caminando los que están mal. Y muchos están llegando a los lugares diciendo: yo hoy voy a levantar un muerto. Mire cuántas cosas no se han visto hoy. Pero el verdadero poder es el que te mantiene sobre la roca, diciendo: yo no voy a cambiar. Yo conocí a Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. Oraba al Señor y el Señor trataba conmigo, y muchas personas dicen: pero ¿cómo es que le habla a Dios? Te voy a decir cómo es que habla Dios. Así mismo como también te habla el diablo. Porque hay muchos que dicen: yo escucho una voz, y esa voz me dijo agarra el cuchillo. Yo escucho una voz que también me dijo repréndelo en el nombre de Jesús. El problema es cuál voz tiene más autoridad sobre tu vida.
Por eso hay unos que están en el evangelio volviéndose locos porque no están escuchando a Dios. Dios no vuelve loco a nadie. La locura que se manifiesta es porque vivimos en victoria y el hombre no entiende eso. ¿Y qué voces estamos escuchando cuando todos los días estamos en pleitos, en contienda, y estamos involucrados en cosas que a Dios no le agrada, en pirámides diabólicas, que todo eso que tiene que ver con pirámides es explotando a alguien? Eso no es de Dios. Llamándome, pastor, usted tiene una iglesia grande, vamos a meterlo en esta pirámide, agarre varios hermanos, el Señor reprenda al mismo diablo y tus intenciones. ¿Y cómo es eso? Y así hay personas que dicen que tienen el Espíritu Santo. Usted no tiene ningún Espíritu Santo. Esto no es un juego de que lo prendo hoy y lo apago mañana. O está o no está y punto. Por eso hay personas que se ayudan. Discúlpenme, lo que le gusta ir a votos. Pero cuando tú tienes que influenciar al pueblo para que vote por ti, ahí no está Dios. Ahí. Para eso están las rodillas, para orar. Señor, si tú me quieres ahí, el pueblo va a votar, pero tú me elegiste. Ay, santo, mi alma te alaba. Por eso ya no confiamos en Dios, sino que confiamos en el hombre. Imagínese que usted me viera a mí, tratando de servirle a usted todos los días, no porque lo amo, sino porque quiero algo de usted. Y cuando obtengo eso, ¿sabe lo que hace? Automáticamente se enfría lo que estaba haciendo, porque no lo hice con amor, sino por interés. Por eso cuando yo obligo a alguien a hacer algo para mí, yo no me puedo sentir bien, porque yo sé que no lo hizo con amor, sino por obligación. Pero cuando tú doblas tus rodillas y al otro día se aparece un hermano y te dice: hermano, te amo, Dios me envió y te dijo que te diera esto. Ahí es donde tú te aferras a Dios y tú dices: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, yo seguiré de rodillas, porque si tú me quieres en el ministerio, me vas a poner tú. Dele un aplauso al Señor. Está tremendo, porque a veces usamos el Espíritu Santo para ciertas cosas que son buenas, pero lo sacamos para otras cosas donde verdaderamente Él tiene que estar involucrado. Si verdaderamente le servimos a Dios, el Espíritu Santo revela. ¿A qué grado? Al grado de tú conocer tu posición y saber a qué le estás dedicando más tiempo. Yo no quiero ponerte a ti entre la espada y la pared, pero te voy a hablar de quien habita en nosotros. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo como un ser que debemos de respetar y entender? Porque es lo único que tenemos que vale la pena en esta tierra. Es lo único. Y cuando nosotros nos reunimos en un lugar a hablar de Él, debe de ser el lugar donde también tenemos que respetar la iglesia. Que lo que hago lo voy a hacer bien. 7 varones pueden pasar aquí al frente de un pronto. 7 varones y hembras, solamente varones y hembras. Quiero hablar de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a buscar Hechos capítulo 5. No, ya leímos ese. Vamos a dejarlo ahí. Hechos capítulo 4, verso 31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban. Hechos capítulo 4, verso 31. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El único miedo ahora es quién está lleno de él o quién no. Porque se infiltran. Señor, revélame los que están llenos de ti, porque no quiero que mañana se levanten en contra de tu obra. La palabra me dice a mí que oraron y que Jesús, cuando oró, comenzó a preparar personas y a ponerlo y haz tu función de la manera que tienes que hacerla. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta la oportunidad que Dios nos da, y por no desarrollar una intimidad con Dios descuidamos lo que Dios pone en nuestras manos. Y nos inclinamos a lo que dice el hombre, no a lo que dijo Dios. Señor, revélame quienes están llenos de ti, porque el trabajo que van a hacer es servir en tu obra.
¿Dónde están aquellos que hoy se levantan y dicen: yo voy a servir en la obra del Señor? Pero en el momento de servir se ve muy bonito. ¿Por qué? Porque llegamos acá, tomamos parte, pero la disciplina que hay detrás nadie quiere cumplirla, porque la disciplina conlleva a tener el tiempo de Dios separado de tu tiempo. Cuando tú entiendes que lo de Dios es algo personal, donde tú dices: nada ni nadie me va a separar de lo que voy a hacer para Dios. Hay gente que va a llevar al cielo, escúcheme bien, y cuando lleguen al cielo, Dios le va a preguntar: escucha palabra de Jehová, ¿qué hiciste en la tierra cuando ni siquiera para ti mismo tenías responsabilidad? Es decir, que cuando quería hacía las cosas y cuando no quería no las hacía, y así decía que tenía el Señor en su corazón. Pero cuando hay disciplina, todo lo que hacemos lo hacemos como si fuese para el Señor. Pero el que no tiene a Dios discute, pelea, cuestiona. El que no tiene a Dios busca sus propios beneficios. El que no tiene a Dios se convierte en un enemigo de las cosas de Dios. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo y oramos para que el Señor cuide y guarde, es porque todo el que trabaja para la obra, así como la obra sufre, también va a sufrir. Pero así como la obra se regocija, también se va a regocijar. ¿Estamos acá? 7 varones. Ustedes van a servir el pueblo. Ustedes van a llevar la atención al pueblo. Ustedes van a suplir la necesidad del pueblo. Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Pero yo quiero estar seguro, ustedes están creyendo lo que Dios les está diciendo. Y si lo están creyendo, solamente pongan en su mente no dejarse contaminar. ¿Por qué? Porque vienen los Simones. ¿Sabes cuáles son los Simones? Los que con un falso espíritu quieren seducirte y apartarte de lo que Dios te puso a hacer. Y comienzan esos Simones hoy en día no a visitarte, sino a llamarte por teléfono. ¿Estamos acá? Te ministran de una manera porque te están viendo en victoria. Ahora te van a abrir las puertas de los cielos. Mentira del diablo. Usted estaba orando y Dios abrió la puerta. Esto no tiene que ver con hombre. Esto tiene que ver con una fidelidad hacia Dios. ¿Estamos aquí? Entonces comenzamos a actuar de esa manera y ahí es donde nos desconectamos de lo que Dios quiere. Cuando Dios te planta en un lugar, y estoy hablando de aguas vivas, te planta para que dé frutos en aguas vivas. ¿Nos fuimos? Voy a tragar en seco. Porque el Espíritu Santo para muchos es para hacer lo que ellos quieren. Y aquí no se hace lo que uno quiere. Aquí hay un orden. Pero el orden que se manifiesta aquí también tiene que manifestarse en nuestro hogar, en nuestras compañías, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y su amor nos hace útil. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Y dónde habita? En mí. ¿Quién soy yo? Su hijo. ¿Y qué debo de hacer? Su voluntad. En esos momentitos que llega la ira, ¿qué hacemos? Denme un ejemplo, denme una idea. ¿Qué hacemos cuando se manifiesta algo que no estaba en nuestros planes? No es fácil. Pero si Dios está en nosotros, ahí se somete el hombre. Señor, quítame la lengua, pero yo no me voy a perder. Ahora ven al hombre por allá tirando trompa y patá. ¿Y qué le pasa a ese cristiano? Ese cristiano no se quiere perder, déjalo tranquilo. Porque para que venga aquí hable mentira y se pierda, tú lo ves allí peleando con el pecado, diciendo: fuera de mí, Satanás, que tú no tienes parte ni suerte. Fuera de mí, porque yo te sirvo, Señor. Hay una lucha que el hombre no entiende que tú estás sosteniendo, que en vez de tú decirle que sí al pecado, tú sales por ahí caminando y comienzas a reprender. Dejen tranquilo a ese loco, porque cuando vuelva va a volver llenito del Espíritu Santo, diciendo: he vencido. Denle un aplauso al Señor. Pueden volver a su asiento. Lo físico y lo espiritual, dos cosas muy diferentes, pero muchos las relacionan, no sé por qué. Y quizás las relacionen por su falta de conocimiento. Dios no tiene que ver nada con carne. Dios nada tiene que ver con eso. Si tus afanes te están separando de Dios, esos son sus problemas. Lo siento, así de sencillo. En antes no tenía nada y era feliz, ahora lo tiene todo y hay problemas. Los que vienen del campo salían con una lata de agua y llegaban a su casa, había agua, siempre se estaba comiendo todo. Llegan a los Estados Unidos, problema y problema y problema.
Tienen luz, tienen agua, agua caliente, tienen olla de presión, tienen todas sus cositas, supermercados, carros, tienen para la gasolina, todo, pero hay más problemas. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Ahí es donde el Espíritu Santo viene y habla a los que le escuchan. El problema es que ponen los afanes y ponen los quehaceres primero, porque si continúan apartados conmigo, donde quiera que yo los lleve, van a ser bendecidos por mí. ¿Estamos acá? Le pedí al Señor un día, le dije: Señor, dame un horario en la iglesia donde los hermanos sin problema puedan congregarse. Nuestro horario era de 10 en adelante y lo cambiamos a las 11. Y si lo cambio a las 12 como quiera. Y si lo cambio a la 1 también. Y si lo pongo a las 4 de la tarde también. ¿Qué pasa? ¿Qué tan comprometido estoy yo con lo de Dios? Porque en el momento que pienses que es de hombre, así como tú piensas, será para ti, pero para mí no. Por eso tenemos que tener cuidado para quién estamos trabajando. Porque si lo hacemos para Dios, Dios manifestará su gloria en nosotros. Amén. Dios nos da dones para edificar la iglesia, pero eso es a través del Espíritu Santo. El problema es si tú estás caminando conforme a lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al 7. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversas maneras de servir, pero es un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Espíritu. Es Dios el que hace todas las cosas en todos los momentos. Amén. A cada uno se le da una manifestación especial por el Espíritu Santo, pero esto lo hace Dios como Él quiere. Discúlpenme, hay hombres que Dios usa, hay profetas que Dios usa, pero no todo el mundo es profeta. Y me molesta cuando su título suena más que lo que Dios está haciendo a través de ellos. Por eso el Espíritu Santo dice que nosotros seremos testigos y daremos testimonio de lo que es Él, no de lo que somos nosotros. ¿Estamos aquí? Si te estás preparando para que te conozcas a ti, estás en el peor lugar y en el peor momento. Aquí se reconoce a Dios y aquí nos preparamos para Dios. Él se lleva toda la gloria. Por eso cuando una persona se titula de X manera y yo me llamo fulano de tal, dile: yo no quiero saber cómo tú te llamas. Yo lo que quiero es saber si verdaderamente le sirve a Dios que yo le sirvo. ¿Y de qué manera lo vamos a saber? Dice la palabra que es un mismo Dios y un mismo Espíritu. De la misma manera que tú amas y tienes ese corazón dado, Él debe de tenerlo también. Amén. Tú llamas a esos siervos y esos siervos por ahí en las nubes que parecen que ni por teléfono te están hablando. Señor, ¿será que habrá otra forma de comunicarse? No, el problema es quién habita en ellos y quién habita en ti. Porque quien habita en ti te hace humilde, porque Dios así nos quiere. Pero aparta de ti la mentira, la fornicación, la avaricia, los malos deseos. Comienza a apartar de ti cosas que son apegadas a la carne, mas ahora vives en el Espíritu. Está la paz, la bondad, benignidad, amor, mansedumbre. Cuántas cosas lindas. ¿Y cuándo la voy a manifestar? En todo tiempo. Aparta la mentira de tu labio. Aparta la falsa ganancia de tu labio, de tu boca, de todo tu entorno, para que Dios se enseñoree de tu vida. Y para cuando camines por la palabra, no para enseñarle a nadie que tú sabes, sino para salvar tu alma y salvar tu familia. Porque de verdad que en este tiempo tenemos no que tan solamente hablar de Dios, sino manifestar a Dios con nuestras acciones. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios. ¿Y habita en quién? ¿Y será que no estamos dando cuenta de eso? ¿Será que no damos cuenta de eso? ¿Será que no damos cuenta de eso? ¿Será que no examinamos y decimos: Dios, tú habitas en mí? Señor, tú estás dentro de mí. Dice la palabra que tú viniste a nosotros, pero cuando ascendiste, subiste, dejaste el otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? Es el mismo Dios. Por eso cuando personas se acercan y quieren reprender un demonio y comenzar a mandar a Dios a hacer cosas que Dios sabe hacer muy bien, digo, está mal. Porque nosotros tenemos que obedecer a Dios, no mandar a Dios. Por eso es quien tiene el Espíritu Santo y quien no. Te estoy librando, iglesia, de un falso. Porque aquí hay personas que han caminado por muchas iglesias y han visto muchos falsos.
yo te bendigo. Digo, si viene de ti no quiero nada, pero si viene de Dios es bien recibido. A quienes nosotros vamos a bendecir humillado es a Dios. Padre, te bendecimos como el salmista David, que bendecía al Señor y se desprendía de todo lo que era él para honrar a Dios. Pero alguien quien no tiene el Espíritu Santo se cree que tiene la autoridad de poder bendecir a otra persona, cuando la autoridad está en Dios. Y cuando Dios habita en nosotros, nosotros hablamos de parte de Dios. Por eso dice Jesús: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Yo no ando haciendo nada de mi cuenta. Aquí lo que hablo, lo que manifiesto, lo que digo, lo digo porque el Espíritu Santo lo ha puesto en mí. Amén. Pero es un poco complicado porque al momento de ir a la casa y orar, no sentimos nada. ¿Será que Dios está en la casa? ¿Cuántos creen que Dios es omnipresente? Y eso significa de que Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. En una cárcel, me cuenta un compañero de milicia que Dios lo tuvo que llevar allá a lo más profundo. Y dice que allí adentro tenía él que aguantar golpes por compañeros. Porque cuando se levantaban riñas y peleas, ya él, siendo un hombre de Dios, decía: yo no podía correr de algo donde yo podía asistir. ¿Estamos aquí? Y dice que cuando se armaban los problemas, él usaba su cuerpo como almohada. ¿Para qué? Para poder intervenir y recibir algunos golpes y el compañero no recibir tanto. Eso es en la carne. ¿Será que hay alguien en el espíritu aquí? Y me dice: ¿sabes qué? Había una hora de oración de rosario. Y cuando llegué a esa hora de oración de rosario, usted veía el humo así de los tabacos y la hierba y la marihuana. Pero ¿sabe por qué Dios me llevó ahí? Para yo volver a conocerlo. Porque se había apartado del Señor. Ahí está el Espíritu Santo obrando en una persona. Porque el Espíritu Santo no tan solo viene y te habla bonito, sino que te transforma completamente. Y dice que cuando él comienza a actuar de tal manera, vieron en él alguien diferente. Esto no es el palabrerío, esto es la manifestación de lo que tú estás viviendo. Y cuando vieron esto, dice que en un momento después que terminaron la oración santa que tenían con el rosario, dice él que él se para y dijo así mismo: yo no sé si ustedes nunca han visto una manifestación de demonio, pero aquí se van a manifestar algún demonio. Los compañeros, como es lo normal, comenzaron a reírse, unos que estaban ahí, porque habían como 16 en un lugar ahí metido. 16 o más de 16, creo que eran 46. Yo sé que era un buen número. Dice que dentro del número que estaba en ellos, había un joven que tenía un tiro, una bala en un pie, y el tendón se le había encogido y estaban tratando de estirarle el pie para que no se le pusiera duro y cogido. O se lo estaban tratando de poner derecho y no podían. Y en eso que él se levanta y hace la oración, el primero que cae era el que tenía el tiro. Y comenzó con el pie a golpear la pared, con el pie que no servía, que estaba encogido. Y gritaba como un demonio. Y los que se estaban riendo comenzaron a correr y a temblar porque no sabían qué estaba pasando. Y ahí fue cuando otro asesino confesó lo que había hecho bajo una manifestación diabólica. Porque habían matado a un señor. En la manifestación el demonio se le apareció con figura del Señor. Y le dijo: ¿por qué me mataste si tú me la haces? Y comenzó a llorar y a decir: yo lo maté. Ahí adentro. ¿Y por qué no creemos en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no creemos en Dios? ¿Por qué queremos llevarnos de lo que dice el mundo cuando Dios habita en nosotros? Y donde nosotros estamos, algo tiene que suceder. Dice que borraron la hora santa y que ahora le decían a él: es a usted que le toca. Ellos iban a fumar y a hacer todo y decían que en ese momento todo lo guardaban y nadie le hacía caso a eso, porque ahora vinimos a escuchar palabra. Cuando alguien porta el Espíritu Santo de Dios, hay un respeto a las cosas de Dios.
Debe de haber un respeto. Porque eso nos hace entender cuánto amamos a Dios. El amor te hace respetar las cosas. Por eso digo día tras día, cuando el Espíritu Santo se manifiesta aquí, lo he dicho muchas veces, no comencemos a ministrar a lo loco. Se va a ministrar aquí a lo que Dios le ha dado autoridad de ministrar. Porque hay un orden. Y a veces diríamos, ay, pero es que mi ministerio se va a estancar y yo quiero crecer. Así no. Así no. Porque ya eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y ahí es cuando comenzamos a ver confusiones dentro del pueblo, porque ya no hay una sola boca, hay 10 bocas. ¿Será que el Espíritu Santo está aquí? ¿Será que ahora el Señor necesita que yo haga algo cuando no se me ha dado la autoridad? Y por eso yo digo, Señor, ¿cuál es el respeto y el amor que tenemos hacia ti? No hay formación, porque hablan de las iglesias pequeñas, que hay un desorden, pero ¿de dónde viene el desorden? Los primeros que hablan del desorden son los primeros que lo están haciendo. Ay, santo. Porque el que está lleno de Dios no va a hablar de un lugar donde Dios se está moviendo. Y son los primeros que cuestionan todo, pero son los primeros que no cumplen con lo que tienen que hacer. ¿Estamos aquí? Vive Dios que estamos en su presencia. Dice Romanos capítulo 8, verso 1 al 2. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo, para los que han recibido a Cristo. Es decir, que ahora nosotros somos libres. El Espíritu de Dios nos da libertad, nos da vida, nos aparta del pecado y de la muerte. Pero son aquellos que portan en el Espíritu de Dios. ¿Sabía que el que recibe el Espíritu Santo no se pierde? ¿Sabía eso? Es una pregunta. ¿Quiénes son los que no se pierden? Los que están llenos del Espíritu de Dios. Por eso cuando alguna persona te diga a ti, ¿quiénes son los que se van a perder? Los que no tienen el Espíritu de Dios. Porque los que no tienen el Espíritu de Dios no han reconocido a Dios en su vida. Y me preguntan, ¿cómo, pastor, puedo recibir el Espíritu Santo? Esto no es cómo. Porque hay tantas preguntas. Esto es simplemente hazlo, búscalo. Pedro, camina conmigo, vamos al monte, vamos a orar. ¿Cómo puedo orar? Ay, Dios mío. Pedro, camina, sube al monte, vamos a clamar a Dios. ¿Cómo puedo clamar? Pero cuando te da hambre, sabe buscar comida. Cuando tiene necesidad, sabe buscártela para comer y que haya chelito. Cuando quiere unos zapatos, sabe buscártelo. Es decir, sabemos tantas cosas, pero a Dios se nos hace como imposible. En nuestros corazones sabemos cómo buscar a Dios. Y hay un momento donde yo creo que aquí hay hombres que se han dado tanto a su esposa que han dejado a Dios. ¿Y será que el Espíritu Santo? Yo digo que el Espíritu Santo para mí es más real de lo que mire, más real que yo. Padre Celestial, dame esa compañera que yo me muero, Señor, dámela. ¿Para qué? Para que te pierdas y después diga, estoy muy ocupado. Espíritu Santo, lléname de ti que quiero hablar lengua. ¿Para qué? Para que después salga por ahí hablando mal de la iglesia. Y tantas cosas que Señor, mire que yo bendigo los matrimonios en esta casa, pero no se me case para enfriarse. Si es para Cristo, déselo bien fuerte, por favor. Porque no es que le pidamos al Señor, es que vamos a hacer después que hemos recibido lo que le pedimos al Señor. Si en nosotros habita un Espíritu Santo, vamos a actuar de la manera correcta. Donde ahora ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Hay personas que teniendo el tiempo para Dios, para llegar temprano, llegan tarde. Pero como no han entendido para quién es esto, bulla. Como no han entendido para quién es, que se haga lo que sea. Pero vuelvo y digo, son los primeros que dicen, ay, esto como que está un poquito descuidado. ¿Usted quiere? Pues póngase en la línea. Llegue temprano, abra la puerta, acondiciónelo todo, prepare las luces, todo. Amén, ponga una adoración sencilla para cuando lleguen los hermanos, comience a orar, empiece usted. No, yo no tengo tiempo. Y entonces, en un momento le decía a mi esposa, todo el que no venga con una idea, sea el primero que la ejecute. Pastor, como que la iglesia no se ve media limpia, pues límpiala usted.
yo no me siento mal. Pastor, como que hacen falta una luz. Usted es electricista, póngala. Yo no me quejo. Es decir, todo lo que podemos hacer, no tratemos de llevar ideas, si no somos los que vamos a estar ahí para ejecutarla. El Espíritu Santo en nosotros nos capacita. Pero ¿sabe para qué nos capacita? Para formar parte de, no para sentirnos apartados de. Hermana Cándida. Aleluya, Dios bendiga al pueblo. Lo que yo voy a hablar es, cuando usted hablaba de cuando nosotros queremos una bendición y luego, usted recuerda cuando en el aposento alto la ancianita lo mandó a orar. ¿Por qué lo mandó a orar? Para ensanchar. Por aquella persona que habían prometido. Ok. Muchos que habían prometido y no habían cumplido. No habían vuelto jamás al aposento después que habían tenido la bendición. Y es lamentable. Una señora como con ¿cuántos años? Bueno, tenía 90 y pico, pero ya murió. 90 y pico sirviendo al Señor en el aposento alto. Y recuerdo que me toma de la mano y me dice, ven, yo quiero que tú ores por todo eso que prometieron y nunca cumplieron. Llegaron de Europa, de los Estados Unidos, de toda parte del mundo. ¿Y sabe a qué llegaban? Con una petición. Empresarios, personas de negocios, estoy hablando gente con posiciones. Llegaba allí de rodillas con problemas matrimoniales, todo tipo de problemas, y me dijo, ven por favor, ora por aquellos que dijeron que iban a dar una bendición y nunca cumplieron. ¿Y será verdad que nosotros le vamos a cumplir a Dios? ¿Será verdad que le vamos a cumplir a Dios? ¿Quién te dio tu esposo? Si te aparta de Dios, ya tú sabes lo que viene. Porque lo que Dios da también lo quita. Ay. Ay. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? De que cómo Dios es tan malo de quitarme algo. Mira, la salvación es algo personal. Pero cuando ya tú te descarriaste por lo que supuestamente Dios te entregó, Dios dice, no, hay que quitarle eso. Usted sabía que, ya voy contigo, mi amor, ¿estamos aquí? Hay parejas que después que, bueno, hay que orar fuerte. Hay que orar fuerte. Yo no sé por qué a la pareja le pasa eso. El Espíritu Santo nunca va a hacer algo que te va a alejar de Él. Por eso tenemos que saber si tenemos el tiempo suficiente en su presencia para saber si es Él quien nos está guiando. Por eso cuando oramos, aquí está la gente que ora, ¿verdad? Padre Celestial, te doy gracias. Cuando oramos, nos presentamos delante de Él para que Él guíe nuestros pasos. Y hablar del tema del Espíritu Santo es hablar de lo que quizás no te vaya a hacer sentido, porque el Espíritu Santo va a ir contrario a todo lo que te va a alejar de Él. ¿Y qué es eso? Hay personas que se metieron en una casa bonita que Dios no se la dio. Y ahora tienen 3 trabajos y no pueden. Hay personas que sacaron un vehículo nuevo y eso le impidió muchas cosas. Hay personas que está conociendo a otra persona y en vez del fuego crecer, disminuye. Y le digo algo, todo esto creen que se lo han presentado a Dios, pero Dios conoce su intimidad. Por eso cuando Abraham habla al Señor y el Señor le promete una bendición, la bendición no era de Abraham, era de Dios. Y fue probado y le dijo, sacrifícamelo. Y dijo, reconozco que esto no es mío. Déjame sacrificar lo que Jehová me entregó, porque eso es de Él. El problema es que nadie puede hablar delante de Dios o de parte de Dios, porque nadie quiere creer cuando Dios te dice, dame lo que es mío. Porque Dios no quiere eso, pero tú se lo pediste a Dios. ¿A quién se lo pediste? A Dios. Y si Dios quiere probar tu corazón de alguna manera, va a hacer algo.
y va a decir: espérate, hijo mío, que ya van 3 camionetas, que ya van 4 camionetas, y te olvidaste del lugar donde Dios se manifestó con poder en tu vida. Ahora te estás enfocando en un castillo más grande, en la iglesia de fulano de tal, o en la iglesia de Perencejo, porque ya allí me siento un poquito apretado, y cuando lleno como que mucha gente me está pidiendo prestado. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Donde te hace reconocer que no tenías nada y ahora Dios te ha bendecido. Me hiciste ahora, tengo otra idea. Fuego. Gloria al que vive, Dios le bendiga, amados hermanos. Era más atrás, cuando él decía que si Dios podía quitar. Nosotros conocemos de familia, ¿verdad? Candita es testigo y la familia aquí, de personas familiares que estaban en la verdad y se desviaron y el Señor le quitó todo. Perdieron 2 y 3 casas que tenían, vehículos nuevos, lo perdieron todo y quedaron sin nada. Entonces, si nos zafamos de la verdad, lo vamos a perder todo. ¿Por qué? Porque Él es todo. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Es así este asunto. Y en cuanto a lo que el pastor estaba hablando, es cierto, mis hermanos. En una ocasión, en el 2000, yo soy buena recordando los años, 2018, el Espíritu Santo ministró a mi vida y me mostraba un ministro que había sido escogido por Dios estando descalzo con una casa que se le estaba cayendo. Y cuando el Señor le dijo: este es tu tiempo para exhibir lo que yo deposité en ti, el Señor empezó a abrirle puertas. Dios me lo pasó como una película, la vida de este ministro, que me voy a reservar su nombre, pero está ahí. Y el Señor me lo pasó como una película. Y de repente se le abrieron tantas puertas, o sea, tanta bendición para su granero, que empezó a decirle al Señor: ¿cómo tú eres capaz de pedirme esto y aquello si mis biles son de tanto? Oiga esto: ¿cómo tú crees que yo voy a dar esto cuando ya yo lo tengo? Y está por ahí ese ministro. Y el Señor me empezó a decir: mira, de andar descalzo, mira ahora cómo lo tengo, que es miles de dólares solamente para su calzado. Y hasta un jet privado tiene. Y tiene en diferentes lugares en el mundo. Tiene apartamento y condominio. Y cuando yo le digo: dámele esto a un hijo mío, no quiere. No quiere. ¿Y usted cree que si no llega un arrepentimiento a su vida, no vendrá un fin feo para ese ministro? Claro que lo vendrá, porque el mismo que te da te va a probar a ver dónde está tu corazón. Y cuando el Señor me decía: en su agenda yo no estoy, o sea, dejó de buscar la presencia de Dios, porque no tiene tiempo de tan afanado que está en el ministerio. Pero el ministerio hace rato que el Espíritu Santo lo dejó solo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros le pedimos al Señor: Señor, ¿cuándo será ese tiempo en el que tú me vas a bendecir? Cuando lleguen las bendiciones, no podemos olvidarnos de Dios. Si asistíamos a la iglesia un día, ahí es que tenemos que meternos de verdad, porque sabemos que eso puede robarnos a nosotros lo más hermoso, que es la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, porque no podemos nosotros desentendernos de esa gran realidad. Dice Gálatas capítulo 5 verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu. Wow, Señor, ¿y dónde tú nos estás metiendo? Y el Espíritu es contrario a la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, alaba a Dios. Ahí es donde Dios comienza a bendecir a la persona, y la persona no tiene que caerle atrás las bendiciones. Porque Dios es fiel y verdadero. Aquí hay una persona que ha hecho yoga. Levánteme la mano, por favor, corriendo. Levánteme la mano. Pasen aquí adelante, no se preocupe, que Dios, el Espíritu Santo es real. Pasa aquí adelante, ven acá. No, hay que ser verdadero en esto. El Espíritu Santo está involucrado. ¿Cómo lo haces? No, just manifest the way you do it.
Ahí está buscando su paz y su gloria. ¿Y usted? ¿Puede tomar una posición cómoda? Ajá, yepa. ¿Y usted? Ok. ¿Qué hace eso? Stretches my lower back. ¿Y qué tiempo? How long? 10 minutes. Only 10 minutes? That's it? Cuando yo lo hacía, yo iba a una clase, eso no era, eran como unos 30 minutos, hacíamos diferentes posiciones, había como unos par de seconds para hacer cada posición. How long will you take with that? You do like a lot of different positions within an hour, like each position. Okay, awesome. Como una hora, like an hour, right? Good. Thank you very much. Escuche esto. Esto es un proceso el cual el cristiano tiene que atravesar. Yoga es una forma de meditación. ¿Estoy en lo real? Es una forma de meditar. It's a form of, it's called Kundalini spirit Okay. in Hindi. ¿Y qué hace? It activates different parts of your body as chakras. Ok. So, entendemos que hay espíritus. Yes. Y hay espíritus que se manifiestan con nuestra obediencia. ¿Estamos aquí? Sí. So, nuestra obediencia nos hace manifestar eso en nuestro cuerpo. Sí. So, cuando obedecemos a lo que el hombre establece, guiado por algo que no es de Dios, recibimos la manifestación en nuestro cuerpo. Sí. Hay una forma de hacer descansar el cuerpo de acuerdo a lo que se ha establecido, pero cuando una persona se aparta a buscar presencia, cuando una persona no tan solo dobla sus rodillas, sino que también se tira de barriga, sino también que puede caminar en el monte, sino también que puede, escúchame bien, estar sentado quizá por cualquier condición, ahí no tan solo el Espíritu viene y trae una transformación, sino que Dios te habla. ¿Dónde está el problema? El problema está en que creemos más lo que el hombre ha establecido que lo que Dios ha dejado para nosotros. Cuando buscamos al Señor, lo buscamos seguro de lo que vamos a recibir. Cuando hacemos yoga, los que hacen yoga lo hacen seguro de lo que van a recibir. Entonces la fe tiene que ver con esto. Y la otra forma de meditación con los pies cruzados, ¿cuál es esa? Have you ever done that? ¿Quién ha hecho meditación con los pies cruzados? No diga que no si tú lo has hecho. Sienta los pies, trata de buscar una paz interna y eso. Aquí hay alguien, me huele a gloria. Por ahí no vamos, casi ya. ¿Alguien ha tenido ese momento de intimidad con el mundo espiritual? Let's read that. No vamos en gloria. No, es que, this is what happened. Hay gente que se le está enseñando a meditar. Y se le está enseñando a meditar. Y ese es el espacio más grande que el diablo coge para hablar. Discúlpame si tú sientes que es un momento donde tú te estás hablando y tu interior y todo. No. Es un momento donde el enemigo toma y comienza a instruirte. Y te instruye. Y te saca de la verdad. Can I say something? Por favor. When you do meditations, and you sit in certain positions, there's many. One of the things that they teach you to practice is to, in order to invoke your spirit to become more detached from your body, they teach you to empty your mind, to meditate on nothing, and to focus on your breathing. And I didn't think it was anything crazy, anything bad. But when I became a Christian, I learned that the Bible says
to never let your mind wander, to never let your mind be empty, to always meditate on the Wow. word. Ahora tengo una pregunta. What's your name again? Huh? Ilona. How many invitations have you had from other people to invoke other spirit? Have you ever got an invitation? Like with yoga? Anything that has related with spirits. Oh, yes. How many invitations? Like one I can think of. Come and let's try to, boom, boom, boom. Like tarot cards. Okay. Tú no estás traduciendo. Es que el español se me olvida a veces. Yo solamente estoy haciendo lo que el Señor me dice. Y ella sí ha recibido invitaciones para leerle las cartas. Y son cosas que se hacen en momentos donde podríamos ver que todo está bien y todo está normal. Y que eso no hace nada. Pero son pequeñas brechas que se abren para aferrarnos más a esto y separarnos más de lo que es de Dios. Por eso oro y le pido a Dios que cubra de ellos. Porque ellos han tomado la decisión de pasar aquí al frente y entender que lo de Dios es algo más personal que cualquier cosa. Denle un aplauso, Señor. God bless you and thank you for coming. Una persona aquí, varias personas aquí con una cintita amarilla, rojita en el brazo. Si tienen valor de quitársela y romperla y tirarla en el altar, háganlo. Nosotros la vamos a recoger y la vamos a botar. Algo interesante que mencionó Sean, Puede pasar en lo que estamos hablando, romperla y tirarla. Hay una cintita roja. Dígame. que tú no traduciste lo que dijo Juan cuando él estaba en ese curso, que le enseñan a vaciar su mente completamente, ¿verdad? ¿Y a qué más fue que él dijo? Eso es interesante saberlo. Breathing to invoke spirit separation. Invocar espíritus mientras su mente está vaciada. Escuche esto, bendito es el Señor. Así es, son cosas que el Señor nos da. Mira, el Espíritu Santo de Dios es verdadero y no nos podemos dejar engañar. El Espíritu Santo no es para presumir, es para salvar nuestra vida. Sin embargo, yo confronto desde el altar a todo lo que se está manifestando en contra del poder de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí hay iglesias que están predicando sobre una cintita roja y hay muchos cristianos que le están usando y no se están dando cuenta que eso no es de Dios. Eso es algo muy profundo, donde personajes como artistas de sobrenombre, que no voy a mencionar su nombre, lo usan porque eso viene de otros tipos de religiones. Esas religiones están para apartarte de la verdad y llegan para destruir. Pero el Espíritu Santo no es un amuleto. El Espíritu Santo no es una bandera. El Espíritu Santo no es un país ni una nación. El Espíritu Santo es Dios. Y en Él confiamos. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo lo manifiesta, lo vive, habla de Él. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en Gálatas capítulo 5, verso, y con esto vamos a terminar porque la clase es bien larga y pensé que me iba a dar más tiempo. Pues digo, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. ¿Alguien me puede dar una idea de lo que la palabra está hablando brevemente? Levantar y decir, este es un deseo de la carne y me encantaba hacerlo cuando estaba en el mundo y ya no lo hago. ¿Quién se atreve? Suelte la rema de allá, guerrero. Solo uno diga que usted tenía demasiado. Amén. Un espíritu que había en un amigo mío. Y cuando le dije, wow, ¿cómo tú puedes tirarte tantas mujeres? Y él me respondió, si tú conocieras a mi tío, y conocí al tío también, y eso que estaba en el tío, que se lo dio a él, ese demonio estaba en mí, y era la lujuria. Wow. Que eso era lascivia y concupiscencia, vienen en los mismos. Esos espíritus donde yo estaba, había un deseo donde la persona que uno miraba, te miraban y ya ustedes se entendían. Ay, santo. Amén. Es un idioma. No, aquí los hombres no saben de eso, ¿verdad? No, nadie sabe nada. Pero la realidad es que cuando Dios llega, todo lo transforma.
Si alguien tiene un amuleto, por favor, deshágase de él hoy. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Si hay algún amuletito, algo que usted sabe que nada tiene que ver con Dios, quizás sea un regalo muy preciado, pero yo creo que más preciado es lo que Dios va a hacer. Por favor, hágalo. Sea obediente al Señor. No es fácil, pero hay cosas que se rompen en el mundo espiritual. Y sí hay un amuleto. Estoy hablando sobre el Espíritu Santo y sé lo que el Señor le ha mostrado a mi vida. Y básicamente no quiero que se sienta presionado, pero es tiempo ya de deshacerse de eso en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor habla de lo contrario a la carne es porque vamos a aprender a caminar por la palabra. La palabra nos instruye, nos capacita, nos enseña. La palabra no nos ayuda a nosotros a estar peor, sino a cada día levantarnos en victoria. ¿Por qué la iglesia hoy en día sufre? Porque no quieren caminar por la palabra. La iglesia sufre porque no quiere disciplina. La iglesia sufre porque no quiere servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque una iglesia que se levante a servir a Dios en espíritu y en verdad la juzgan. ¿Por qué la juzgan? Porque quiere agradar a Dios. Por cuanto Dios es espíritu, buscarle de esta manera. Cuando la iglesia ora mucho, hablan de la iglesia. Cuando la iglesia manifiesta liberación, habla de la iglesia. Cuando la iglesia, usted está viendo que los coros están en fuego y el Espíritu Santo se manifiesta, hablan de la iglesia. Y digo, Señor, ¿dónde está la iglesia de fuego, Padre Celestial? ¿Dónde está la iglesia de hoy día que se mantiene en el fuego, Señor? ¿Dónde está la iglesia que está combatiendo con todas las acechanzas del mundo, Padre Celestial? Por eso dice la palabra, no satisfaga las cosas de la carne, sino que comienza a hacer las cosas del Espíritu. Y dice la palabra que cuando subieron al aposento alto, allí estaban hablando lenguas nuevas, lenguas diferentes. Estaban ellos llenos del poder de Dios, porque donde está Dios y el pueblo está unido, algo grande sucede. Nada puede detenerlo. Pueblo, entiende que en este tiempo necesitamos la manifestación del poder de Dios. Nada puede detener la iglesia si está llena del Espíritu Santo.